Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la última actividad del año 2024 del Centro Ciencia y Pensamiento. Una actividad que esperamos mucho, que organizamos hace tiempo, con mucho interés en prestar atención a la educación y su intercruzamiento con las tecnologías digitales. Eh, Entre otras cosas, queríamos armar este encuentro por el gran ataque que viene sufriendo la educación en este último año, en estos últimos tiempos, y recuperar también una mirada que se centre en el papel de la educación, en el papel de las aulas, en el papel de quienes imparten y reciben educación eh, en este contexto. Y bueno, para eso llamamos a cuatro expertas en estas cuestiones que nos van a acompañar en este momento del año difícil, así que les agradezco muchísimo por estar presentes casi siempre, pero especialmente en este momento ya de cierre. Voy a ceder la palabra a Laura Rosenfeld, que va a presentar y coordinar la actividad, pero bueno, les agradezco mucho a las cuatro y a todas las personas que están participando desde el público. Bueno, muchas gracias Hernán, muchas gracias a todas por estar acá. Gracias Hernán por convocarnos. Obviamente, bueno, creo que a todas las personas que estamos acá nos parece muy relevante el tema de la actividad. Como saben, esta mesa redonda lleva como título Inclusión Digital, Saberes desde el Aula. La idea es que podamos, junto a las tres especialistas que nos acompañan hoy, a quienes ahora voy a presentar, conversar un poco, como decía Hernán, acerca de las transformaciones del aula implicadas en la digitalidad, en el atravesamiento de las tecnologías digitales. Sabemos que, bueno, la institución educativa, la institución escolar en sentido amplio, en todos sus niveles y modalidades, siempre tuvo, como le llamamos en educación, sus determinantes duros, ¿no? Sus horarios, sus estructuras, sus dinámicas, que parecían muy difíciles de cambiar a pesar de los sucesivos procesos de reforma educativa que sufren los sistemas educativos. Y lo que observamos es que, bueno, la llegada de las tecnologías digitales, su proliferación, hizo que esos determinantes duros o algunos de ellos empezaran a moverse un poco sin demasiadas transformaciones, hasta que llega la pandemia, ¿no? Que propone, digamos, esta totalización de las tecnologías digitales. De hecho, nos estamos encontrando en este medio, en este momento, porque sabemos todo lo que eso permite, favorece, facilita. Sin embargo, me parece que es importante en este momento ponernos a pensar, bueno, qué implicancias tiene en la unidad aula, en todas sus formas, este atravesamiento de las tecnologías digitales. Así que para poder debatir acerca de esto desde la perspectiva de cada una, tenemos la presencia hoy de Silvia Lago Martínez, que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, investigadora del Instituto Gino Germani de la UBA, dirige el programa de investigaciones sobre la sociedad de la información y el equipo Sociedad, Internet y Cultura. Es socióloga con estudios de posgrado en políticas y gestión de ciencia y tecnología por la UBA. Forma parte de la coordinación de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales y del grupo de trabajo de Claxo, apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades, y dirige el proyecto Sociabilidad y Plataformas Digitales, nuevas formas de vinculación, construcción de lazos y tensiones en la cultura digital, también en la UBA. Muchas gracias, Silvia, por participar de la mesa. Vamos a contar también con la presentación de Julieta Armela, que es docente de grado y posgrado en la UNSAM, investigadora del LICH CONICET UNSAM, dirige e integra proyectos de investigación-extensión, es doctora de la Universidad de Buenos Aires del área de educación. Sus temas de investigación giran en torno al cruce entre educación y tecnologías digitales en la sociedad postmedia y los procesos de plataformización educativa con énfasis en la vida cotidiana de las instituciones. Coordina talleres de producción y experimentación con tecnologías en escuelas secundarias del Partido de San Martín. Muchas gracias, Julieta, por participar de la mesa. Y también vamos a contar con la presentación de Sandra Wiersba, profesora titular de Obligaciones Civiles y Comerciales de la Facultad de Derecho de la UBA, doctora en Derecho Privado e investigadora también por la UBA. Dirige actualmente el proyecto UBACIT titulado Las profesiones jurídicas frente a la tecnociencia de producción, cálculo y vigilancia digital. Integró la Comisión de Bioética del Código Civil y Comercial de la Nación, miembro del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales,
directora del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de San Isidro, abogada en ejercicio, especializada en salud, responsabilidad civil profesional y seguros y asesora legal de diferentes sociedades científicas. Te damos la bienvenida, Sandra, también. Les agradezco mucho a las tres por su participación. Lo que les voy a proponer como dinámica y para que todo el mundo sepa cómo vamos a manejar los tiempos del encuentro. Vamos a hacer una primera ronda de presentaciones. Primero va a hablar Silvia, luego Julieta y luego Sandra en presentaciones de 15, 20 minutos. Y luego vamos a hacer como un intermedio con algunas preguntas para seguir debatiendo en base a lo que las tres dijeron. Y ahí ya vamos a ir abriendo un espacio de preguntas y de participación del público, así que también pueden dejar sus preguntas en el chat o vamos a permitir abrir los micrófonos para poder abrir un poquito el diálogo. Así que Silvia, si estás lista, te pasamos la palabra para que arranques con tu presentación. Un gusto y va a ser muy interesante poder escucharlas a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Gracias a Hernán y gracias a Laura por la presentación. Bueno, yo quería comentarles, o sea, sobre el tema que nos ocupa en esta reunión, una investigación que venimos llevando a cabo en el ESIC, en el grupo de Internet, Sociedad y Cultura del Gino Germani que conduzco, que comenzó en fines del año 2022, es decir, ya post pandemia, pero que bueno, siguió adelantando, o sea, seguimos hasta este momento, porque luego hicimos confluir el proyecto que mencionó Laura recién con eh, el anterior. El objeto de estudio son docentes, estudiantes, autoridades y otros actores de la Universidad de Buenos Aires, pero en esta presentación me voy a dedicar a hablar de docentes y estudiantes. Así que pasamos a los objetivos, Hernán, que es la siguiente filmina o diapo, o como le llamemos. Bueno, a ver, la investigación originalmente estaba pensada en trabajar las transformaciones, la decodificación de la sociabilidad, que en realidad, como ustedes verán, seguimos trabajando con ese tema. ¿Qué era lo que había pasado durante la pandemia y cómo la pandemia efectivamente había modificado esa forma de sociabilidad aún posteriormente a la vuelta a las clases, a la vuelta a la presencialidad? Sin embargo, si bien este era el objetivo principal, otros objetivos que surgieron inclusive en la marcha de la investigación tuvieron que ver justamente con la apropiación de tecnologías digitales en el periodo de pandemia y cuánto de ellas había quedado o quedó en el siguiente periodo. Nosotros dividimos el periodo de pospandemia en dos, en realidad. La pospandemia específicamente, que sería el año 2022, por darle un periodo temporal, y ya luego 23 y 24 ya estamos hablando de otra etapa de la educación, pero donde todavía nos quedan muchos rasgos de ese periodo. Entonces, el otro tema, considerando que el periodo de la ERE, de la educación remota de emergencia, constituyó como un laboratorio gigante para ver los procesos de apropiación de tecnologías, era muy interesante para nosotros, que llevamos más de 10 años trabajando con este concepto, poder avanzar a ver qué pasó empíricamente. Por otro lado, también emerge de manera muy llamativa en nuestra investigación cómo se incorporaron y se distribuyeron los saberes tecnosociales de manera colectiva y colaborativa. En realidad no fue tan institucional como efectivamente lo que los docentes y estudiantes pudieron compartir, colaborar y con ello incorporar estos saberes tecnosociales. Muy rapidito, empezamos con una etapa cualitativa en 4 facultades que las ven acá, en donde hicimos entrevistas a 42 docentes. Tratamos de respetar cierto criterio de cuota, aunque es un estudio cualitativo, entre el porcentaje de auxiliares y profesores que tenemos en la UBA. Luego trabajamos con los estudiantes, con grupos focales, y en esta última etapa del año 2024 encaramos una encuesta online dirigida tanto a docentes
y estudiantes sobre su uso y opiniones de las plataformas y la inteligencia artificial de una manera incipiente, digamos. La muestra cuantitativa que la acabamos de cerrar tiene 1.132 casos, de los cuales 74% son estudiantes y 26% son docentes. Siguiente imagen. Bueno, no quiero abundar en las cuestiones más teóricas, eso puede ser un debate posterior, pero basamos este concepto de codificación sociotécnica de la sociabilidad a partir de Van Dijk y sucesivas interpretaciones que se hicieron sobre esta idea de los condicionamientos y modulaciones técnicas que nos imprimen las plataformas para nuestra vida cotidiana, usos, también apropiaciones, pero también sociabilidad, ¿no? Esto también puede ser modificado por la participación e interacción entre los usuarios y es uno de los hallazgos importantes que tuvimos en la investigación. Es decir, aquellos usos no previstos por las plataformas que efectivamente docentes, sobre todo docentes, le imprimieron a la marcha de estos 2 años de pandemia para salir adelante con la cursada y mejorar la calidad a medida que fue pasando los cuatrimestres o los semestres, se fue mejorando la calidad de esta interacción también, ¿no? Bueno, no voy a seguir definiendo estos conceptos porque son como muy generales, pero sobre todo la apropiación de tecnología tiene muy en cuenta cuáles son los contextos socioculturales y económicos en los que personas y colectivos se desenvuelven, para lo cual para nosotros la institución, universidad y en particular en este caso institución UBA, tuvo también mucha relevancia, aunque no lo voy a destacar acá. Seguimos. Bueno, si bien es cierto que la tecnología digital se ha incorporado en las aulas de la universidad y las aulas de todos los niveles de educación de la Argentina desde hace muchas décadas, desde los 80 con plataformas como Wikipedia o Google, ahora más recientemente con la inteligencia artificial y muchísimos otros ejemplos, más la cantidad de políticas que se implementaron no solamente en Argentina, sino en toda la región latinoamericana. Tenemos un librito que se llama justamente Conosur, porque trabajamos con estas políticas de manera comparada que hubieron en la década fundamentalmente de los 2000, o posteriores a los 2000, y el emblemático modelo 1 a 1 que se impulsó en la Argentina. Pero sin duda, durante la pandemia se produjo la mayor aceleración del proceso de incorporación de tecnologías, ¿no? Y nos vamos a enfocar en ello teniendo en cuenta solamente la educación universitaria y el recorte de esta investigación en la UBA. Insisto con el recorte porque entiendo que cada universidad fue un mundo. Si bien hay muchas experiencias compartidas, también hay muchas particularidades. Seguimos. Entonces, la primera cuestión con la que nos encontramos es cuando le consultamos a los docentes en la etapa cualitativa cómo se sentían ellos respecto de sus habilidades digitales para enfrentarse en la pandemia, pero también posteriormente, ¿no? Y la verdad es que la autopercepción de los docentes es muy baja, digo, se hablan de sí mismos con una calificación muy baja y efectivamente tenían grandes desconocimientos, sobre todo de lo que tiene que ver con los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, porque vamos a ver la gran diferencia que hubo y que de alguna manera coadyuvó para la resolución de la problemática en pandemia es la realidad del uso de las plataformas privativas o comerciales y el uso de los entornos virtuales. Eso, digamos, de alguna manera es muy diferente, pero su percepción respecto de esto era muy baja. Entonces, estos saberes tecnosociales que se mantuvieron entre la colaboración de los docentes más jóvenes de las cátedras y los docentes, no sé si más viejos, pero por lo menos más tradicionales de las cátedras, fue muy interesante, porque en una estructura tan piramidal como la UBA, donde la cúspide están los profesores y la base están los auxiliares que eran o son en general el grueso de los docentes más jóvenes, cumplieron un rol muy interesante respecto de
brindar estrategias para el uso de las tecnologías en el momento de la pandemia. Bueno, seguimos, hay una tabla de habilidades digitales que nosotros recreamos todo ello a partir de las entrevistas, en realidad, donde distinguimos entre habilidades relacionadas con la gestión de la información y de la comunicación y las relacionadas con los contenidos. La cuestión de la gestión, en realidad, fue toda una tarea muy difícil porque había realmente muy poca experiencia de trabajo en los campus virtuales. Y en cambio, la generación de contenido, toda ella básicamente trabajada con plataformas comerciales, fue mucho más sencilla, entre comillas, por supuesto, porque, bueno, circularon los videos, circularon los podcasts, por supuesto que se adhirió fuertemente al uso de plataformas de videoconferencia. Bueno, muchas de estas, efectivamente, estos desarrollos tuvieron que ver con una gran creatividad, numerosas experiencias de apropiación creativa, le llamamos nosotros en esto de la apropiación, ¿no? Es decir, darle otro sentido y creando otras alternativas a las que la misma plataforma ofrece, hasta la creación de tecnologías propias que sí las hubieron, sobre todo en el caso de las ciencias más naturales y exactas, en el área de agronomía y en el área de FADU, no tanto en sociales y filosofía y letras, por ejemplo. De manera que esta cuestión de incorporar conocimientos y desarrollar habilidades para el uso de las plataformas fue relativamente exitosa y transcurrió durante bastante tiempo. Digo, esto no fue en principio, fue debido a la acumulación de experiencia y a esto de incorporar los saberes. Respecto de la codificación de la sociabilidad, y seguimos en la siguiente, una de las cuestiones que tuvieron que ver con las dificultades para comunicarse con los alumnos de manera más estrecha era una cierta preocupación en el rol de los docentes y el rol de los estudiantes, ¿no? Esto de que desapareciera la horizontalidad y la pérdida, por lo tanto, pérdida de autoridad y vulneración de la privacidad. Esto hizo que aparecieran diferencias importantes entre cómo observamos la cuestión de usar redes sociales digitales, inclusive el propio WhatsApp, o no utilizarlo, ¿no? En esto de pensar que de tener seguidores estudiantes, sobre todo estoy hablando de los docentes, podía generar cierta pérdida de este vínculo horizontal o podría inclusive vulnerar la privacidad de los docentes. De manera que el uso de las redes sociales que se hizo, y se hizo bastante en algunas de las facultades, no en todas, en realidad estaba destinado fundamentalmente a subir información y utilizarlo para tareas, actividades, no para un intercambio más activo. El uso de WhatsApp fue diverso y aparte bastante extraño, porque si uno le pregunta, ahora ya la encuesta que hicimos o que acabamos de terminar, de 2024, a los docentes si comparte o compartió grupos de WhatsApp con sus estudiantes, solo el 25% dijo que sí, y un 75% dijo que no. Pero los estudiantes en su relato, en los grupos vocales, dijeron que ellos estaban muy conectados. Entonces hay una diferencia bastante importante entre los profesores y los auxiliares también en ese sentido. Y cuando les preguntamos acerca de a los estudiantes si comparten grupos con otros estudiantes, casi el 99% dijo que sí. Si querés pasar, Hernán, vamos a ver directamente algunos grafiquitos. Dentro de la encuesta incorporamos una escala de actitudes de tipo Likert, recuperando todos los comentarios en realidad de las entrevistas, ¿no? Y basándonos en estas cuestiones que les comenté antes. El uso de redes sociales para la comunicación afecta la privacidad y formalidad de la relación docente-alumno. Tenemos una base de 267 casos de docentes y más de 800 de estudiantes, ¿no? Y la gran mayoría dijo que no está de acuerdo
a esta afección a la privacidad. Pero sin embargo aparecen dos hechos, bueno, no se ve bien el gráfico acá, no sé por qué, yo sí lo estoy viendo bien. Un 38% estuvo de acuerdo con esta afirmación, pero un 34% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 28% en desacuerdo. Interpretamos que aquellos que no están ni de acuerdo ni de desacuerdo, de alguna manera están dudando acerca de que si ese uso afecta o no a la privacidad. Otro gráfico que tiene que ver con que las redes sociales son apropiadas para informar y planificar actividades, dio un grado de acuerdo del 41%, pero nuevamente un 38% de acuerdo ni desacuerdo y un 21% en desacuerdo. Quiero decir con esto que las restricciones acerca del uso de redes con los estudiantes sigue existiendo. Esta encuesta se hace en este momento y se está refiriendo a cuestiones que ocurrieron en la pandemia, pero es el sentir de la actualidad. Respecto de la codificación de la sociabilidad, si querés ir avanzando, Hernán, se preguntó, aparecieron dos cuestiones muy importantes, que supongo que eso ha ocurrido más bien en todos lados, que es las desventajas de la virtualidad, la mediatización del vínculo social, ¿no? Y la caída de la enseñanza-aprendizaje. Esos fueron uno de los problemas más señalados por los docentes. Y cuando le preguntamos si la modalidad virtual deteriora la participación y sociabilidad entre los docentes, el 64% dijo que sí. De manera que esta cuestión de cómo efectivamente la virtualidad puede afectar al vínculo social sigue existiendo. De manera que como síntesis a todo esto, podemos decir que si bien hubo una rápida adopción, que es lo que dice todo el mundo, de las tecnologías digitales y del mundo virtual para resolver el periodo de la ERE, la velocidad sin precedentes tuvo que ver con dos cuestiones fundamentales. Uno, debido a la difusión y adopción previa de las plataformas comerciales en la vida de los universitarios, y otra porque efectivamente el trabajo colaborativo fue muy importante. Esta transición sociotécnica hacia la plataformización se produjo de manera disruptiva y en gran parte condicionada por la oferta comercial, lo cual no dio demasiado tiempo ni posibilidades de discutir si efectivamente la educación pública debería pasar por plataformas privadas, ¿no? Eso es una discusión que se viene dando, se da después. Y que, bueno, ya lo dije, la dimensión de socioafectiva se vio muy vulnerada. ¿Cuáles serían los nuevos debates e interrogantes que surgieron entre el año 2022 y el año 23? Una de las cuestiones tiene que ver con lo que recién mencionamos, el uso de las plataformas en general. ¿Mejora realmente la calidad de la educación? ¿O por el contrario puede imponer formatos muy uniformes que restrinjan la libertad de los docentes para aplicar sus propios estilos de enseñanza, ¿no? O sea, que la propia educación sea codificada en base a los parámetros sociotécnicos presentes en estas plataformas. Y esta se amplía con la introducción de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo la inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT, desarrollado con OpenAI en 2022. Otros interrogantes, y aquí tiene que ver un poco con el título de nuestra presentación, es si efectivamente la educación híbrida, que es el saldo que finalmente terminó resolviendo la discusión o el debate, es decir, totalmente virtual no, pero totalmente presencial tampoco, tenemos que encontrar la forma. Bueno, la educación híbrida, es decir, aquella que permite combinar situaciones presenciales y a distancia, o virtuales, al menos en la educación, en el dictado de clases sincrónicas, efectivamente sería una manera de resolver. Entonces, la pregunta es, ¿contribuyen o no contribuyen a la inclusión o exclusión estudiantil en la universidad, en las universidades públicas? Y esto también cambia mucho
según las universidades de qué se trata, porque efectivamente la UBA, según la propia información de la UBA, no lo relevé yo, tanto estudiantes como en docentes en época de pandemia tenían conectividad y tenían equipos para afrontar la situación en la que debían enfrentar el dictado de clases, ¿no? Eso ya supone un primer acceso en este proceso que le llamamos que puede culminar o no en una apropiación social de las tecnologías, es un primer paso, ¿no? Luego está lo que tiene que ver con las habilidades, y en esto aparecieron nuevas capas de la brecha digital, es decir, pocas capacidades para que efectivamente se pudieran desarrollar diferentes estrategias, ¿no? Pero eso fue más o menos resuelto. Eh, pero bueno, ¿en qué medida también afectan al derecho a una educación universitaria pública y de calidad? Es, eh, es decir, ¿vulnera o no vulnera este derecho? ¿No? ¿Qué condiciones tienen que tener los y las estudiantes, inclusive los docentes, para poder efectivamente desarrollarla? Y Silvia, disculpa la interrupción. Vamos 20 minutos casi para que tengas en voy a cuenta para las próximas diapositivas. Sí, vamos terminando. Solo brevemente, la nueva discusión que aparece sobre la inteligencia artificial generativa, no quiero obviarla, pero no la voy a desarrollar porque creo que se ha trabajado mucho. Me voy a ir entonces directamente. A ver, en nuestra encuesta encontramos que el uso de la inteligencia artificial, por lo menos declarado, es todavía bastante incipiente. La mayor parte de los docentes no trabaja con inteligencia artificial, ni tampoco, si querés pasar, hay un cuadrito, eh, Hernán, que puede ser echar luz sobre eso, pero tampoco hay demasiada comunicación desde de los docentes hacia los estudiantes respecto de cómo utilizar esta inteligencia artificial, o sea, todavía surge de manera muy incipiente. Entonces cierro muy cortito. Sin duda la pandemia y la pospandemia inmediata ha transformado el aula tradicional incorporando nuevas estrategias, no sé si nuevos equipamientos. En la UBA las experiencias híbridas casi no existen porque no tenemos equipamiento ni conectividad suficiente para ello. Las brechas digitales se han ampliado en cuanto al acceso y las habilidades, pero también pueden facilitar, es decir, es algo bastante ambiguo y así lo ven los docentes también. Pero además se nos agregó otro problema hoy en día para pensar en la inclusión, que es la incertidumbre política, porque si todavía no habíamos resuelto, a pesar de que efectivamente teníamos algunos programas para resolver equipamiento y conectividad, ahora tenemos un gobierno que amenaza la sostenibilidad del sistema universitario público y todo lo que tenía que ver con inversión en tecnologías desapareció, ¿no? Es decir, hoy en día estamos con otras emergencias. Como vimos en todos los resultados, las percepciones de los docentes sobre cambios son muy diversas, no hay un único parecer ni una única mirada. Que sí se diversificaron las prácticas, sí, por supuesto, se sigue utilizando recursos por video, por podcast, por aplicaciones que se han desarrollado, se siguen utilizando las clases sincrónicas para situaciones fundamentalmente de emergencia. Eh, por supuesto tenemos muchos desafíos, unos tienen que ver con la capacitación y adaptación a contenidos de formatos digitales, que eso se resolvió parcialmente, y por supuesto también como otro desafío la introducción de la inteligencia artificial que plantea por un lado oportunidades, por el otro lado desafíos. Los docentes, por ejemplo, están preocupados, tienen cierta incertidumbre y gran parte de ellos reconocen una pregunta que hicimos en la encuesta que efectivamente su tarea como docente va a ser modificada. Bueno, nada más, perdón por extralimitarme un poquito con el tiempo. Muchas gracias. Perfecto, estamos muy bien con los tiempos. Silvia, muchísimas gracias por tu presentación. Le paso la palabra ahora entonces a Julieta para que pueda hacer su exposición. Bueno, gracias Laura, gracias Hernán, gracias al Centro Ciencia y Pensamiento por la organización de la mesa y por la invitación a esta conversación que están siendo tan necesarias en estos tiempos. Eh, un placer compartir con las colegas. Bueno, como decía Laura,
bueno, no tengo un PowerPoint, la idea era compartir algunas reflexiones, algunos pensamientos que vengo desarrollando en función de una investigación que ya lleva varios años. Yo formo parte de un equipo que es un programa de investigación transdisciplinario en educación que forma parte del LICH, que es una unidad de doble ejecución con ICET-UNSAM. Trabajamos principalmente en escuelas secundarias públicas, no solo, pero principalmente en escuelas secundarias públicas del Partido de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, es decir, del territorio en el que se emplaza la universidad. Así que buena parte de las referencias que voy a tomar, mi idea es hacer una presentación un poco más general y después tomar algunas referencias de algunas entrevistas que fuimos haciendo con docentes de escuelas secundarias, así que las referencias son digamos, están delimitadas por ese territorio que es el del Partido de San Martín y en las escuelas secundarias del Partido de San Martín. Bueno, un poco yo cuando pensaba en la invitación y incluso en el texto que daba el puntapié para la conversación, pensaba, bueno, aquí hay algo en principio del concepto de inclusión, ¿no? Que diría es un concepto que remite a un campo de problemas enorme, y que al mismo tiempo está teniendo una resonancia muy grande en el sistema educativo, fundamentalmente vinculado, y esto lo venimos viendo y lo vimos hace poco en un trabajo que hicimos, que fundamentalmente tiene que ver o está asociado con una pregunta de cómo hacer efectiva la inclusión, ¿no? Digo, si no lo pensara en términos como más generales. Es decir, no solo cómo incluir, es decir, cómo generar acceso, sino también cómo sostener esa inclusión y cómo hacerla efectiva. La inclusión digital agrega como una declinación específica, ¿no? Que está vinculada con las tecnologías digitales y que fue en las últimas décadas por lo menos y que bueno, se visibilizó más aún en la pandemia, una cuestión que tuvo como distintas manifestaciones eh, y que puso de relieve, y creo que en la pandemia lo mostró muy bien, un conjunto de desafíos y también un conjunto de deudas. Hace algún tiempo incluso uno podría pensar que hay cierto desplazamiento o en rigor como que se sumaron capas, ¿no? A la inclusión digital que en principio estaba considerada en términos de acceso, ¿no? Es decir, ampliar y garantizar el acceso a ciertos dispositivos técnicos, ¿no? Cosa que podemos decir sigue siendo un tema pendiente y que se sigue distribuyendo de manera desigual, tanto en términos de disponibilidad de artefactos como de conectividad, ¿no? Digo, para los sujetos y para las instituciones también. Pero decía, como la inclusión digital entonces no solo empezó a ser considerada en términos de acceso, sino también en términos de tipos de uso o actividades pedagógicas asociadas al uso de esos dispositivos o a la apropiación de esos dispositivos, ¿no? Bueno, en nuestro país, en la región, pero digo en nuestro país en particular, y en el campo de la educación, que es el terreno en el que nos movemos, la referencia ineludible son los programas 1 a 1 y particularmente Conectar Igualdad, ¿no? Digo que más allá de las críticas que uno puede hacer en términos de cómo se dio y cómo se puso en marcha ese programa, hizo de la inclusión digital un símbolo, ¿no? En términos de la escala y de la envergadura que le caben a una iniciativa federal de esas características. Pero algo que suele estar asociado a esas iniciativas, a esos programas, es que muchas veces vienen acompañadas, ¿no? De una serie como de supuestos en relación a qué hay que hacer y sobre todo cómo hay que hacerlo, ¿no? O sea, suelen estar asociadas a como una aproximación o una mirada prescriptiva o instrumental que señala, digamos, a los sujetos lo que deberían hacer y que no hacen o que deberían hacer de otra manera. Y pocas veces, creo, se preguntan por lo que sí hacen y también por lo que necesitan, ¿no? Hay un autor que es Buckingham que dice algo así como, bueno, este tipo de programas, este tipo de iniciativas suelen estar vinculadas como a una suerte de solucionismo mágico o tecnooptimismo, ¿no? A través del cual se supone que aplicando, digamos, esos procedimientos la educación se va a transformar. Y esto es una fórmula que venimos viendo como se repite no solo en nuestro país y en la región, sino en distintas partes del mundo de una manera más o menos sostenida, sistemática, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, todo este rodeo en realidad me parece que, o me gustaría plantear algunos interrogantes que me parece que son centrales en términos de
la pregunta por los saberes, que es también un poco lo que disparó, lo que me disparó a partir de la invitación de la mesa, ¿no? Y es verdad que la pregunta es inmensa y que podría haber muchísimas líneas, muchísimos caminos, ¿no? Para pensar la pregunta por los saberes hoy, pero me gustaría pensar en dos registros, ¿no? Como dos niveles, que tienen que ver, por un lado, con cuáles son los actores y cuáles son los saberes que están hoy en juego cuando hablamos de inclusión digital en el campo de la educación, ¿no? Quiénes hablan en ese sentido de la educación y a la educación, eh, qué voces y qué saberes están disputando, ¿no? La definición por los sentidos de la educación y de lo educativo. Y también otro registro que me gustaría incorporar y que me parece que es el menos estudiado, digamos, o esta mesa en parte tiene que ver justamente con poder dar cuenta de eso, que es qué saberes y qué actores no aparecen a priori en la discusión pública y qué voces, ¿no? Locales, territorializadas, están en la escena educativa y podríamos escuchar. ¿Y qué nos dicen, digamos? ¿No? Entonces, me parece que sería interesante poder movernos, o a mí me interesa poder moverse en ese doble registro, ¿no? Em, en principio, como decía Laura al comienzo, yo creo que hay algo de lo digital o de la digitalización que eh, decía una docente hace ya bastante tiempo, se metió por la ventana, ¿no? Es decir, que si hasta hace algún tiempo los límites, digamos, que marcaban el adentro y el afuera de las instituciones educativas y en particular de las escuelas estaban más o menos delimitados, bueno, con la digitalización y con la miniaturización y la masificación de ciertos dispositivos técnicos, esos límites se volvieron mucho más porosos, más difusos, ¿no? Entonces, aquello que permea hoy a las escuelas y a la educación en general no está vinculado solamente con iniciativas estatales, podríamos decir, de la política educativa, ni tampoco solamente con criterios, digo, de sentido más pedagógico didáctico, ¿no? Y en ese punto, bueno, como señala José Van Dijk, la plataformización de la vida es un proceso que implica el progresivo alcance, ¿no? El progresivo avance de distintos tipos de plataformas digitales a diversos niveles de la vida social, con una incidencia, y me parece que esto es por lo menos lo que a mí me parece más interesante de mirar y de estudiar, con una incidencia cada vez mayor en sectores que fueron tradicionalmente parte de la esfera pública o de lo que se conoce como los bienes comunes, ¿no? Que son salud, ella dice salud y educación, ¿no? Eh, y lo que se pone en juego ahí, lo que ella señala, es que entre otras cosas, lo que está en disputa es quién controla, ¿no? Es la cosa pública, bajo qué lógicas y qué sentidos operan allí. Em, Esto yo lo pensaba como en términos de imágenes de época, ¿no? Hace relativamente poco tiempo viene apareciendo en algunos medios con cierta difusión una noticia de una escuela pública de gestión estatal del municipio de Vicente López que difunde, digamos, con bombos y platillos, podríamos decir, que Google está certificando a esa escuela, es una escuela primaria de gestión estatal, y les leo una cita de lo que dice el propio municipio. La certificación reconoce a instituciones que cumplen con los objetivos de implementación de herramientas tecnológicas. Bueno, esto ya es el tercer año que Google le está certificando a esta escuela. Desde 2019, Vicente López comenzó el proceso de postulación y de certificación para que esta escuela primaria se certifique como escuela Google. Y como parte de ese proyecto se incorporaron 120 computadoras Chromebook que le da la empresa. Y leo textual, dice, herramientas del gigante tecnológico, y se capacitó a docentes para poder adaptarse a ese cambio. Así, bueno, en 2022 esta escuela primaria se convirtió en la primera institución pública en recibir este reconocimiento. Me parece que esto lo tomo más como síntoma de época, digamos, o como clave para pensar algunas cosas, o que es un buen ejemplo de cómo los procesos de plataformización, ¿no? De digitalización, empiezan a tener efectos bajo ciertas lógicas que son novedosas, digamos, ¿no? En términos de, por ejemplo, de
una empresa como Google certificando la calidad de ciertos procedimientos, ¿no?, a escuelas e instituciones educativas que hasta hace muy poco tiempo, bueno, siguen estando en manos del Estado, por supuesto, pero que hasta hace muy poco tiempo todo, digamos, lo que ocurría ahí estaba atravesado por una lógica, digamos, pública, ¿no?, en el sentido de lo estatal y de la cosa pública también, ¿no? Y sin tomar este ejemplo, que es un poco, bueno, digo, es un ejemplo como más radical en el sentido de, bueno, de la impronta o de la influencia que tiene una empresa como Google en una escuela, sí podríamos decir, y esto es lo que estamos viendo también en la investigación, que hay una creciente influencia de plataformas, diría de forma más sistemática, que es un poco esto que planteaba Silvia hace un rato, quizás con mayor influencia en el nivel superior, eh, y de manera más porosa, pero también principiante, creo, en otros niveles del sistema educativo, escuelas, o sea, nivel secundario y también nivel primario. Y está influyendo y está teniendo efectos en la experiencia educativa cotidiana, ¿no? Digo, en términos tanto de la gramática escolar como de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Hace unos meses estábamos haciendo entrevistas, estábamos conversando con un docente en una escuela de secundaria del Partido de San Martín, y en relación a, bueno, a lo que venía planteando, dice, lo voy a leer textual, dice, estaba en una jornada institucional en otra escuela y nos estaban mostrando, bueno, el equipo directivo, algunas plataformas de juego para usar en las clases. Nos propusieron a los docentes que las usáramos, y justo uno de los ejemplos que daban era el de trabajar con contenidos de historia, que es la materia que él da. Y sí, la verdad es que la forma en que estaba presentado el contenido, las propuestas de juego, la participación de los pibes, es todo lo contrario a lo que a mí me interesa trabajar. Verdadero o falso, cuando la historia en general admite matices, las respuestas eran por tiempo, el que más rápido contestaba salía mejor en el ranking, cuando la forma de presentar la historia es tomándose tiempo para pensarla. Entonces la verdad es que prefiero usar otros recursos. Eso así no lo elijo, dice. Y esto me empezó a pasar que en todas las entrevistas, bueno, no en todas, pero en muchas de las entrevistas que íbamos haciendo, empezábamos a encontrar esto, ¿no? Por un lado, un proceso como de plataformización, por eso digo, más porosa, no tan planificada, pero que empieza a aparecer en las escuelas, en los relatos de los docentes, y al mismo tiempo ciertas preocupaciones o ciertos atajos que empiezan a hacer los docentes en relación con las formas en que se va codificando, ¿no?, la práctica educativa y la práctica de enseñanza y la práctica o los procesos de aprendizaje. Otra docente de otra escuela con alta disponibilidad tecnológica, una docente de inglés, decía, yo uso mucho plataformas de juego, me gusta la tecnología, me gusta trabajar con tecnología, pero dice, hago muchas adaptaciones, ¿no? Dice, no me quedo solo con lo que ofrecen las plataformas porque muchas veces no me cierra la propuesta. Entonces, si vamos a jugar a algo, a un juego, si los aísla, dice, les propongo otras reglas, que se vean obligados a resolver con otros compañeros que tengan que discutir y acordar una respuesta en común. Y esto aparece, ¿no? Dice, esta docente y otra docente también decía, cuando las plataformas de juego, que es lo que ellas usaban en las clases de inglés, aparece, digamos, una propuesta, un tipo de propuesta en la que los estudiantes tienen que meterse solos en la tecnología, decían, es como que se pierden, se meten ahí y se pierden, y después es muy difícil que algo común ocurra, ¿no? Y pensaba, hay un diseñador industrial que seguramente conocen, que es cubano, que se llama Ernesto Rosa, que toma un concepto que es el de desobediencia tecnológica, y dice algo así como, bueno, el concepto de desobediencia tecnológica, él lo usa para pensar él dice el atrevimiento de los cubanos y de las cubanas en la década del 90, ¿no? De rearmar, de reinventar objetos técnicos, ¿no?, a partir de la crisis, pero dice... El concepto de desobediencia tecnológica resume, dice, el atrevimiento de las personas a enfrentarse con tecnologías complejas, ¿no? Él dice, los sujetos complejizan, en muchos casos van más allá de las posibilidades que les da el objeto, ¿no? Y tratan como de superar incluso las limitaciones que éste le impone. Y esta desobediencia tecnológica, él dice, implica reinterpretación, implica la creación de algo nuevo, ¿no? Supone,
diría yo, una serie de saberes y de ideas que tienen que ver no solo con el objeto técnico, digamos, sino también con las ideas que los sujetos tienen en relación a sus prácticas. Y a mí me parece que ese es el punto que yo empiezo a ver como muy, muy interesante, ¿no? Como para poder seguir pensando. Entonces, digo, si uno pensara en relación a las preguntas del inicio, ¿no? Esto de quiénes hablan a la educación y a quiénes hablan o qué voces se están disputando hoy la definición de los sentidos de la educación y particularmente, podríamos decir, de la educación digital o de la digitalización de la educación, pero también podemos como pensar o agregarle, digamos, otras capas que tienen que ver con esos otros saberes que no aparecen a priori, ¿no? En la discusión pública que podemos escuchar. Me parece que nos podría dar como una, digo, podríamos hacer una cartografía bastante más gruesa, ¿no? En relación a todo, a qué está pasando hoy, ¿no? Hace ya muchos años, de hecho, cuando estaba implementando el programa Conectar Igualdad, una docente en el 2011, de geografía me decía, es como si no existiéramos. Un buen día te despertás, llegas a tu lugar de trabajo y te encontrás con que todos los estudiantes tienen enfrente una maquinita y vos otra. O sea, a vos te preguntaron, bueno, a mí tampoco. Yo trabajo en una escuela en la que si enchufas todos los equipos a la vez, salta el disyuntor y se queda sin luz. Fue un mal cálculo, bueno. Digo, más allá de esto que es anecdótico y que digo, uno podría pensar mil cosas, digo, creo que hay algo que para pensar la inclusión digital, hoy por lo menos, tenemos que poder anudar, ¿no? Como estos planos, digo, como una mirada que pueda al mismo tiempo pensar y advertir y mapear cuáles son los actores, los nuevos actores que están operando en el mundo y que están disputando sentidos en torno a la educación, eh, y que están teniendo efectos concretos en la práctica cotidiana, ¿no? De las escuelas, con más o menos alcance, pero lo están teniendo. Y al mismo tiempo considerar eso que Foucault decía como los saberes menores, ¿no? Es decir, poder pensar o poder ver esas necesidades, ¿no? Y sobre todo esos saberes que tienen como quienes hacen, ¿no? En la minucia del trabajo cotidiano, y que tienen algo para decir sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje, sobre sus derivas, ¿no? Sobre los dispositivos técnicos que pueden potenciar sus prácticas. Pero creo que hay algo de esos ensayos, de esa reinvención, de esos usos desobedientes, que son menos el gesto de quien se resiste al cambio y más el de quien busca, digamos, estrategias para poder resguardar algo que cree que funciona o que puede complejizar con otros usos de algo nuevo. Así que, bueno, me parece que me gustaría pensarlo y poder abrir la conversación en este doble registro del mapeo, digamos, de la inclusión digital. Bueno, gracias. Muchas gracias, Julieta, muy interesante. Bueno, si les parece, le paso la palabra a Sandra para que haga su exposición y ahí hacemos un juego un poco de cómo combinar lo que fue saliendo. Sandra, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Hernán, Laura, Julieta, Silvia y a todas las participantes de este encuentro. Em, el enfoque que yo voy a hacer es un poco distinto al de mis predecesoras en la palabra, porque en derecho hay una costumbre de, entre comillas, investigar de una manera diferente, al menos los que trabajamos en las disciplinas duras del derecho, como yo, el derecho civil, y más que hacer enfoques cuantitativos y experiencias de campo, nuestras fuentes de investigación son las tres fuentes clásicas del derecho, que son las leyes, la jurisprudencia, que son las sentencias de los tribunales sobre casos que presenta la comunidad, problemáticos, conflictivos, sobre las cuestiones que se plantean, y la doctrina, que es la opinión de los autores sobre los fenómenos que se van dando. Yo la llamé inteligencia artificial generativa, educación y derechos, porque por un lado voy a hablar de la experiencia de derecho con inteligencia artificial, pero por otro lado voy a hablar del tema derechos, que nos compete a todos, más allá obviamente de esta disciplina específica. Pasamos a la próxima y una más, que es la próxima. La anterior. Me voy a referir específicamente a lo que Silvia mencionó en un principio, como tangencialmente, yo me voy a concentrar en esto, que es en la
inteligencia artificial generativa, porque ha generado mucho revuelo, supuestamente un avance sobre las profesiones y las tareas tradicionales que, digamos, centrales desde lo intelectual hacia el futuro. Y este subcampo de la inteligencia artificial, que según la OCDE, un organismo de referencia en la materia, se define como un tipo de tecnología que se caracteriza por la creación de contenido nuevo o mejoramiento del existente y con posibilidad de producción en base a simples instrucciones de textos, videos, imágenes, etcétera. Desde ciertos sectores muy propiciatorios de estas tecnologías y favorables a ellas, se habla de un nuevo renacimiento y de una posibilidad de cooperación a gran escala, con grandes valores que traerían un mundo mejor y una educación más adecuada. Pero lo cierto es que si nos detenemos un poquito en el discurso de sus precursores y desarrolladores, escuchamos mucho las palabras reconversión, en materia de derecho en particular, una reconversión que sería el pasaje de un abogado o de una persona de derecho que normalmente se dedicó a la creación de defensas de derechos en distintos marcos y en distintos roles, a una especie de abogado o juez, ingeniero en prompts y editor de los productos de los sistemas de inteligencia artificial, con fines de formar abogados que sean más competitivos para el mercado, lo cual puede ser muy interesante para cierto sector de profesionales que son los que se dedican al derecho corporativo, pero que en algún punto omite un gran porcentaje de los desarrollos de esta disciplina que tienen que ver con otro tipo de manifestaciones y muy propias de lo local y muy extendidas también. Y me sorprendió también ver en un interesante trabajo del cual Hernán es compilador, la palabra de Javier Blanco, lo puedo llamar, si se me permite, un filósofo de la técnica, quien se ha referido extensamente al avance de estos sistemas computacionales ubicuos, que son versátiles, que tienen gran adaptabilidad y que son la herramienta del futuro, hablando como unos sistemas con capacidad suprahumana y pensando, preguntándose sobre cuál sería el rol de las personas en ese escenario, piensa en el ser humano como un animal que programa. Máxime me llama la atención porque se habla en programación de inteligencia artificial generativa, en la posibilidad de programar también los programas, sustituyendo a los programadores. Pasamos a la próxima, por favor. Más específicamente, desde una mirada crítica de lo que es bueno, esto no sé si. Esto es una figura que tomé de una universidad. Si pasamos de nuevo la imagen, así la comento un poquito, pero una imagen promocionada por una universidad peruana de lo que serían estos escenarios futuros con estudiantes con sus computadoras, realidad virtual y con profesores avatares varios en clases que muy poco tendrían en común con lo que vemos actualmente. Y ahora sí, la próxima, desde una mirada crítica, es interesante ver la referencia de verdaderos representantes de la cultura a nivel global, el Papa Francisco, por ejemplo, diciendo que este tipo de inteligencia, esa palabra que se le ha dado generativa, tiene poco de generación y más bien mucho de reforzar contenidos preexistentes, de algún modo organizados, controlando o contribuyendo a su consolidación sin adecuada detección de lo que podría ser errores o prejuicios, sesgos que estos sistemas tienen. Noam Chomsky, siendo aún más duro, refiriéndose a estos sistemas como la banalidad del mal, su característica, el plagio, la apatía y la ilusión de responsabilidades, en la medida que cuando algunas respuestas no son lo suficientemente adecuadas, una remisión de estos sistemas a sus creadores, sin referencia a fuentes específicas debidamente citadas, por lo general, al menos y por ahora, y una idea de disculpas, solo sigo órdenes, trasladando ese tipo de responsabilidad a creadores, que en definitiva son empresas megatecnológicas, transnacionales, y que tal vez muy poco tienen que ver con nuestra cultura. Y tal vez el más crítico y más específico en términos de las características de estas tecnologías, el reconocido tecnólogo Eric Sadin, francés, que directamente alerta y habla de esta tecnología en particular como una verdadera catástrofe, en la medida en que daría por tierra con la mayor parte de las profesiones y disciplinas vinculadas a lo artístico, que tantos años nos llevan de estudio y de esfuerzo para obtener las calificaciones que nos permiten trabajar en estos ámbitos, además de la indiferenciación generalizada en el sentido de, por ahora,
falta de identificación concreta de los autores de estas producciones y con esto falta de reconocimiento de una autoría y una certificación a la clásica, podría decir yo. La próxima, por favor. Un ejemplo de lo que nos sucede o sucede en mi área específica, yo soy una abogada especialista en derecho civil, esto viene a ser como lo que llamamos derecho codificado, derecho más duro, junto con el derecho penal y otras disciplinas. Este año, septiembre de 2024, hubo una comisión específica dedicada a la enseñanza del derecho que por unanimidad, lo que se hace en estos congresos es dictar despachos, que son verdaderas piezas que después orientan las prácticas. Se dijo que era conveniente incorporar responsable las herramientas de inteligencia artificial a la educación, con diseños institucionales, transversales, interdisciplinarios, coherentes, que además supusieran el reforzar también las prácticas tradicionales para que no hubiera solo educación en tecnologías nuevas, y también se habló de la necesidad de un esfuerzo institucional para la capacitación docente y para la equidad y en el acceso a este tipo de tecnologías con inclusión y posibilidad de acceso a hardware y software. Estas jornadas, tengo que aclarar que fueron celebradas en la Universidad Austral, que es una universidad privada, y con recursos bien diferentes a los que normalmente administramos en las universidades públicas. La próxima, por favor. Ahora, esto salió medio grande y por ahí hay unos contenidos que quedan por fuera, pero como particularidad de esta tecnología, porque una de las respuestas que siempre se da al fenómeno que supone es, bueno, en definitiva, siempre las tecnologías que venimos incorporando suplantaron habilidades humanas y nos fuimos adaptando. La calculadora hizo que no trabajáramos en aritmética como ahora, la máquina de escribir hizo que no escribiéramos a mano alzada como ahora, pero lo que se dice específicamente de la IAGEN, la inteligencia artificial generativa, es que tiene una extensión y una capacidad y una profundidad en lo estrictamente intelectual que la hace diferente de las experiencias previas. Esto de un lado, de otro lado, la falta de confiabilidad en las respuestas, fenómeno que podría ser superado si realmente hubiese una alimentación constante y adecuada de estos mecanismos, sobre la cual muchos tenemos nuestras digamos, salvedades, nuestras temores y nuestras limitaciones en el sentido de evitar un poco avanzar tan claramente sobre eso, pero esta falta de confiabilidad en respuestas de alta frecuencia, también las consecuencias que podrían tener en términos de quienes podrían ser o trabajar como ejercicio en la incorporación de estas tecnologías, en la corrección de esos prompts o de esas respuestas, en la medida que los estudiantes jóvenes todavía no tienen el pensamiento crítico, ni la formación, ni el lenguaje técnico suficiente como para reconocer esos errores. Avanzamos un poquito y a su vez el problema que tendrían, o lo que se ha observado, ¿sí?, en investigaciones en educación a nivel comparado en el extranjero fundamentalmente, es también el hecho de que es probable que con la adecuada incorporación de estas tecnologías los estudiantes produzcan resultados más adecuados, pero lo que se observa también es que si hacemos a un lado esas tecnologías, lo que queda de estos estudiantes formados en su desarrollo es incluso más deficiente que lo que contienen ahora o lo que pueden expresar ahora con una educación tradicional. A ver si se puede bajar un poquito. Bueno, nos estamos perdiendo una parte que me interesaba comentar, pero avanzamos en todo caso, después la tratamos. En lo que hace a documentos internacionales y normas de interés en lo que tiene que ver con la incorporación de inteligencia artificial generativa. Un documento importante, sin duda, es la guía para personas a cargo de formular políticas públicas en materia de IA y en educación, que sigue el consenso de Beijing en esta materia y que fue elaborado por UNESCO en 2021, está publicado en sus sitios, donde básicamente hace alguna introducción al uso de estas técnicas, se refiere a modelos existentes, prácticas emergentes, beneficios y posibles riesgos, usos éticos y equitativos, pensando en esta conversación en la inclusión, y también habla de la necesidad de rescatar, desarrollar pruebas pilotos a nivel local, justamente para ser respetuosos de nuestra cultura. La próxima, por favor. Ahora, me parece sustancial alertar sobre esta circunstancia. El documento más importante que existe en materia de inteligencia artificial y derecho en el mundo es este Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial del año en curso, que básicamente lo que hizo con relación a estos desarrollos fue clasificarlos según niveles de riesgo. Y tanto en lo que tiene que ver con decisiones judiciales
como en lo que tiene que ver con educación. La calificación que hizo este documento es la de incorporar, insisto, la educación y a las decisiones judiciales dentro de los diseños que son calificados como de alto riesgo. La educación en general y en especial lo que tiene que ver con, digamos, sistemas que tiendan a compartir las capacidades y competencias digitales, incluidos en la alfabetización mediática y el pensamiento crítico para participar activamente en la economía de la sociedad y procesos democráticos. Con respecto a esto, se dijo, insisto, que los sistemas de inteligencia artificial en educación debían ser considerados de alto riesgo en general y en particular aquellos que determinan acceso a la admisión o distribuyen a las personas entre distintas instituciones educativas y de formación profesional o evalúan los resultados de aprendizaje de las personas, etcétera. Alto riesgo en la norma, digo, por excelencia, que se refiere a inteligencia artificial en estos tiempos. Pasamos a la próxima. Un poquito de experiencia judicial con la implementación de estas tecnologías en las sentencias judiciales. Un precedente muy publicitado de los Estados Unidos, en el cual un abogado funda el derecho de su cliente en fallos judiciales, entre comillas, alucinados por un sistema ChatGPT que termina con un castigo importante para el abogado, incluso con una obligación de advertirles o de comunicarle a su cliente y a los jueces que fueron mal citados con sentencias que habían sido suyas y no existían sobre el error cometido, además de multas y un compromiso de no actuar hacia futuro. En nuestro medio, y a mí me causa cierto temor el hecho de que los jueces tengan que utilizar estos sistemas para traducir las sentencias hechas en lenguaje técnico a lenguaje claro, para, como dijo este juez de Corrientes, para que una persona, entre comillas, un justiciable escasamente instruido entendiera la sentencia que le era competente, pero utilización de estos sistemas para traducción de sentencias en lenguaje técnico a lenguaje claro se están generalizando. Acá vemos un ejemplo y una referencia a una sentencia de este año también de agosto de la Corte Constitucional de Colombia, donde lo que se preguntó el tribunal fue si la utilización de este tipo de tecnologías para dictar sentencias por un juez de la República podía ser considerada debidamente motivada y si podía respetar las pautas del debido proceso. Y el tribunal fue favorable a este tipo de prácticas, pero ordenó la redacción de un protocolo que protegiera una serie de principios generales que aquí se citan, para que en poco tiempo hubiera una reglamentación que todos los jueces de Colombia pudieran seguir en la implementación o el uso de este tipo de tecnologías en las sentencias judiciales. La próxima, por favor. ¿Qué opinamos, además, algunos estudiosos del tema sobre lo que podría ser en un futuro la justicia predictiva, que antes se imaginaba como jueces robots, pero realmente no hace falta pensar en eso, que es más de películas de ficción que de otras cosas? Hoy en día, más allá de que los mentores de este tipo de aplicación de tecnología dicen, hemos detectado, por ejemplo, 70 funciones donde podemos facilitar tareas que son repetitivas, contar páginas en una sentencia de la corte, qué cantidad de renglones tiene, no tiene sentido que la haga una persona. Pero más allá de esas tareas repetitivas, que en realidad no tienen que resolverse por sistemas de inteligencia artificial, basta con sistemas de automatización, lo que me parece realmente temible es que nuestros jueces ya están utilizando el ChatGPT para fundar sus decisiones y también para redactar los escritos, y los abogados también. Entonces, ¿qué hay de un juez o qué hay de una justicia que tiene un lugar de poder tan importante en la sociedad? No son los tres poderes del Estado, si las decisiones y las piezas jurídicas se están redactando de esta manera. Y desde los estudiosos del tema, ¿qué se dice al respecto? ¿Qué podrían ser estos mecanismos de justicia predictiva aplicados por los jueces, pero totalmente mediados por estos sistemas? Primero, podría devenir un solucionismo prescindente del derecho y de la verdad y del efecto sanador que tiene el juicio. O sea, la decisión estaría antes del proceso si se avanza en estas prácticas. Además, podría existir un almacenamiento masivo de sentencias, como existe almacenamiento masivo de cualquier tipo de saber, con una construcción de nuevas figuras jurídicas prácticamente inexistente, porque si se legitiman estos sistemas, se trabaja con la experiencia del pasado, no aparecen instituciones nuevas que acompañen los fenómenos nuevos de la sociedad, y ni siquiera hay una segunda instancia. El sistema constitucional argentino nos da un derecho fundamental a tener una revisión de las sentencias por jueces de superiores instancias. Si todo ya está en sistemas de almacenamiento algorítmico de grandes cantidades de datos, las decisiones pueden llegar a ser únicas y esto tiene un gran
un gran perjuicio para el sistema democrático, más allá de áreas de litigios masivos que directamente podrían ser resueltos en forma directa por estos sistemas, donde podrían estar incluidos consumidores, trabajadores y la aparición de subderechos con industrialización del juicio y de la palabra. La próxima, por favor. Acá me pareció interesante algo que acaba de decir Julieta, y, no, y yo lo reconvertí con otro planteo, porque si te entendí bien, Julieta, vos decías, tenemos que pensar más en qué hacen y qué necesitan los actores y probablemente los docentes y los diseñadores de políticas de enseñanza. Y acá estamos un poco asustados, pues ya hubo asustados quienes por ahí somos un poquito críticos, ¿no? En el sentido de criticones, sino de tratar de pensar un poco más este tema y cuál pueden ser las consecuencias de su implementación. Han existido sistemas piloto de detección de esto de qué se hace y qué se necesita. Por un lado, la justicia, por otro lado, en la abogacía, a través del Colegio Público de Abogados, y el año que viene esto se instalará en la Facultad de Derecho, ya lo han dicho sus autoridades. Y el tipo de acercamiento es, bueno, condiciones o características básicas del chat GPT, cómo se utiliza. Y segundo, cada uno de los interesados que formamos parte de estos cuerpos, introducir los problemas que tenemos, para qué los usamos, cómo los vamos a usar y luego producto. Esto fácilmente puede permitir una interpretación por organismos que ya no son con todo lo malo que pueden tener, pero digamos nuestras instituciones, sino grandes tecnológicas, de interpretación de cómo funciona todo el sistema jurídico en la Argentina. Y esta idea de que esa participación, o sea, de que desde esta perspectiva el estudio de qué se hace y qué se necesita puede tener otra complejidad de un lado, y de otro lado, y en esto sí creo que coincido con algo que entendí que sugeriste eh, en tu presentación, Julieta, de una participación interdisciplinaria que debiera incluir para el diseño de políticas públicas no solo a los conocedores de estas técnicas y a quienes están dispuestos a practicarlas, sino a los, se me permite, filósofos de la educación, del derecho, a los sociólogos, a quienes tienen que pensar cuál es el sentido de nuestras disciplinas, nuestras enseñanzas y nuestras prácticas para saber qué tipo de estudiantes y profesionales queremos a futuro. Yo creo que incluso también desde el rol de los profesores y docentes, profesoras y docentes también, si se me permite, esto puede parecer un poco ingenuo, un poco básico, pero lo pienso así, creo que tenemos esa idea de ejercer, como en palabras de Graciela Frigerio, un rol crítico, y aclaro nuevamente, en un sentido de solicitar más argumentos y más razones, saber o estudiar el porqué de la sin razón, y también esto sería lo naif, actuar como nexos de estos sistemas artificiales, si se me permite la palabra, con lo sensible, con la naturaleza, con el trabajo común, con lo analógico, porque lo que justamente se está trayendo en esta educación de los jóvenes y en esta vida que estamos viviendo de manera bifronte en el mundo de carne y hueso y en el virtual, es un alejamiento respecto de esos ámbitos, y veo un verdadero rol de justamente ser mediadores y partícipes y acompañantes de quienes se están formando en estos ámbitos también, más allá de la aplicación de estas tecnologías. Por último, nuevamente unas palabras de mi querida amiga Graciela Frigerio. En definitiva, la educación trata de la transmisión y por ello mismo, y curiosamente, de lo inenseñable que eventualmente se aprende. De ahí, más allá de estas enseñanzas específicas sobre las tecnologías, la idea de pensar en esa educación como transmisión, y una transmisión que pienso tiene que seguir siendo cercana desde nosotros mientras ingresan estas tecnologías a todo eso que mencioné como sensible de la naturaleza y del mundo de lo común, como necesaria acompañamiento para este devenir tecnológico. Bueno, la última, muchas gracias y ojalá podamos conversar un poco ahora. Bueno, muchísimas gracias Sandra, muchísimas gracias Julieta y Silvia, ahí está, ahí la veo en la pantalla, por sus presentaciones. Bueno, me resultó muy interesante escucharlas, estoy tratando de armar algunos nexos, ¿no? Estuve anotando algunas cosas. Voy a tomar el guante de esto último que dijo Sandra, que lo mencionaste como algo más naif o inocente, pero que me parece que es como que lo que le pega la vuelta a todo lo que estuvimos conversando, porque Silvia empezó hablando de la sociabilidad, ¿no? Y Julieta también habló de
qué pasa cuando la digitalización de las propuestas genera, por el contrario, aislamiento. Y vos también nos estás trayendo ahora esta cuestión de conectar con lo sensible, con lo común. También apareció acá, digamos, Julieta lo trajo bastante, ¿no? La cuestión de lo público y lo privado, en la inserción de las empresas privadas por medio de las plataformas que ofrecen a la esfera de la educación pública, ya sea de gestión privada o pública, ¿no? Em, y además apareció la cuestión de la calidad educativa, que como saben es un concepto indefinido e indefinible, ¿no? Que nos vamos a pasar la vida, quienes estamos en el campo educativo, debatiendo acerca de cómo se define si la educación es de calidad o no. Pero lo que estaba trayendo Julieta es que estas empresas están justamente empezando a introducir sus estándares de calidad en nuestros sistemas educativos. Entonces acá me parece que además de la plataformización y la incidencia de la inteligencia artificial en esto que decía Sandra, ¿no? De cómo la inteligencia artificial reforzando aquello ya existente, reforzando el statu quo de alguna forma, porque lo generativo es una nueva combinación de palabras solamente, lo que genera la inteligencia artificial. Bueno, frente a este panorama, y esta, creo, me voy a tomar el atrevimiento de llamarla propuesta de cierta desobediencia tecnológica, como dijo Julieta, citando a un autor, me parece que sería bueno que podamos seguir la conversación, si les parece, en base a una pregunta acerca de, bueno, acá, por ejemplo, Julieta trajo y de hecho Silvia es lo que estuvo haciendo en su investigación, ¿no? La necesidad de ir a indagar qué hicieron, qué pudieron hacer, qué necesitan, qué más quisieran hacer, con o sin tecnologías dentro de las instituciones educativas. Pero me parece que en base a lo que estuvimos hablando sería importante si ustedes pudieran compartirnos como algunos puntos clave que ustedes crean que tengan que ver con los desafíos de la educación en este panorama tan complejo que ustedes estuvieron presentando, ¿no? Digamos, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasan los desafíos actuales en torno al trabajo con estas inteligencias artificiales dentro de las instituciones escolares? Porque ya están adentro, ¿no? Y otras plataformas y otros consumos. Quiero hacer un mini paréntesis, pero tengamos como presente, por ejemplo, que la semana pasada se estuvo discutiendo la cuestión de la ludopatía en adolescentes en el Congreso, y esta también es una forma de invasión de lo privado, de invasión de las plataformas al espacio público y a las escuelas, porque, digamos, la señal de alerta salió de allí frente a estos casos de ludopatía, salió de las escuelas, salió de los docentes. Entonces, preguntarles a ustedes, en una breve intervención, cuáles piensan que son como los desafíos clave de lo que se viene en la educación en base a estas cuestiones que estuvimos hablando, siempre teniendo de fondo la cuestión del acceso, ¿no? y de la equidad, pero también acá estuvimos hablando bastante acerca de lo pedagógico, de lo didáctico, del vínculo que necesitamos para aprender y para enseñar, digamos, lo que hay en el medio es un vínculo entre personas. Entonces, me interesaba como profundizar un poco en esto, ¿no? ¿Cuáles piensan ustedes que son las perspectivas o los grandes desafíos que se vienen a futuro? Y bueno, algunas pistas de por dónde encararlo, ¿no? No espero que ustedes tengan la respuesta, por supuesto, pero creo que en base a lo que estuvimos charlando y el intercambio, creo que hay como algunas guías, algunas líneas, algunos caminos posibles bueno, para construir una educación inclusiva, para garantizar el derecho a la educación y para de alguna forma proteger a las instituciones educativas de este arrase que pareciera, ¿no? Que la tecnología vino también, así como brindó herramientas, porque lo estuvimos conversando acá, vino a arrasar con una forma de vinculación que, quieras o no, es la que nos hace humanos y humanas. Así que les propongo que la que se anime a arrancar en base a este disparador, que directamente abre el micrófono y como les dije, queda abierto también el espacio para que vayan dejando preguntas en el chat y en un ratito después de las próximas 3 intervenciones damos también lugar a que puedan abrir el micrófono. Así que la que se anime de las expositoras a arrancar, adelante. ¿Puedo arrancar yo? Empecé última. Por supuesto. Lo digo desde mi saber, ¿no? Es que es la universidad, o tiene que ver con la universidad y por ahí no con la escuela. Pero yo creo que uno de los desafíos es
primero lograr un contrapeso respecto de lo que se viene presentando como una fiesta de las tecnologías en muchos ámbitos, y una fiesta y algo que no se puede evitar porque ya está. Yo creo que un contrapeso crítico, en el sentido, insisto siempre, de preguntarse qué, cómo o qué queremos de nuestros futuros estudiantes en la disciplina que se trate, y una posibilidad de trabajo conjunto de esto nuevo que se está trayendo, respecto de lo tradicional, de las necesidades sociales, etcétera. Este para mí es un gran desafío. Poder trabajar en forma conjunta no es un tema fácil. En segundo lugar, el mantener la distancia que siempre las instituciones educativas de los distintos niveles han tenido que tener, entre lo nuevo y lo viejo, el equilibrio para no ser arrasadas por determinadas modas o determinadas propuestas respecto de lo que son las necesidades, las posibilidades y la propia cultura. Eh, y, y por último, sí, o sea, probablemente tenga que existir algún tipo de implementación de estas tecnologías, porque es cierto que forman gran parte y atraviesan la vida de los alumnos de los distintos niveles, y si uno de ningún modo las recibe, en definitiva el saber o determinadas prácticas terminan circulando totalmente por fuera de las instituciones, y esto tampoco parece beneficioso. Por ese punto medio, ese punto de tensión equilibrada y crítica, creo que es el gran desafío para cualquier desarrollo de política pública en estas materias. Muchas gracias, Sandra. Silvia, Julieta. Bueno, tomo la palabra. ¿Me escuchan? Sí, tenía prendido el micrófono. Sí, recuperando lo que mis compañeras en este panel han comentado. Me pareció sumamente interesante el tema de la escuela Google, por llamarla de alguna manera, porque también recupera un interrogante que planteé, es que si las plataformas pueden imponer los formatos que restrinjan de la libertad de los docentes para diversos estilos de enseñanza. Y la entrevista que ella hizo, la charla, respondió a eso: esto no es lo que quiero, no espero esto para los estudiantes. Entonces, yo creo que un primer tema fundamental es el proceso mismo de plataformización y la extracción de datos. Yo estoy convencida de que todo lo que hemos hecho durante la pandemia y circula en Internet ha sido apropiado para los contenidos de la inteligencia artificial, sin duda, ¿no? Porque una de las cuestiones que no les comenté es que les preguntamos a los docentes si se preocuparon por que lo comentó la otra compañera, si se preguntaron si tenían algún tipo de resguardo de propiedad intelectual de todo eso que se difundió y que producimos todos en ese tiempo. Nadie estuvo preocupado por eso, así como nadie estuvo preocupado por el uso de plataformas que tienen un estilo y una impronta determinada, ¿no? Entonces yo creo que hay esta cuestión de las plataformas, y esto incluye inteligencia artificial también, es algo que se tiene que debatir. Y se tiene que debatir a nivel de direcciones de las universidades, a nivel Ministerio de Educación, a nivel protección, políticas públicas, determinadas, no sé si reglas, reglamentos o cosas por el estilo que las propias unidades académicas podrían comenzar a discutir, y también que por lo menos en el caso de las universidades públicas, no sé, yo siempre me pregunté por qué la UBA, en lugar de contratar a Microsoft para proveer plataformas, no generó su propia plataforma, digamos, ¿no? Porque esas cosas se pueden hacer y no se hicieron, o sea que hay en este momento como una connivencia con el mundo privado cada vez más fuerte, que no está ni mal ni bien, digo, en la medida en que esas plataformas nos permitan ser nosotros, estudiantes y docentes, en esta actividad educativa, ¿no? Y no tengan estas cuestiones que nos limitan, porque que nos limitan y nos van generando determinadas improntas. La inteligencia artificial, lo que hemos observado es que los más jóvenes, los que vienen de secundaria, los que hacen el ciclo básico común, son los que más la utilizan. Los estudiantes más avanzados en la carrera la utilizan menos, porque efectivamente la modalidad de evaluación y de dictado de clase también tiene que ver, es decir, una de las cuestiones que quería decir es que el trabajo
trabajo docente se ve completamente alterado, se te triplica el trabajo, porque no solamente tenés que pensar cómo dar tus clases, incorporar determinadas enseñanzas o gestiones, o por lo menos algunos indicios sobre críticamente sobre lo que implica la inteligencia artificial, qué contenidos tiene, cómo tiene sesgos de género, de discriminación, etcétera, etcétera, que están planteados, sino que además hay que ver si los alumnos hicieron su trabajo con inteligencia artificial y no lo hicieron, a utilizar otro software para detectarlo, o sea que el trabajo docente se va también transformando en una cosa de vigilancia y de preocupación constante. Así que creo que eso tendría, no sé, ahora en la ciudad de Buenos Aires se prohibió el uso de los celulares en las aulas, ¿no? Esto también tiene controversias, ¿no? Hay quienes dicen que está bien, hay quienes dicen que está mal. El mundo docente y el mundo universitario en general no tiene coincidencias, los puntos van variando de acuerdo a la posición frente a las tecnologías en cuanto a cómo se alejan. Lo que sí hay cierto consenso es que la sociabilidad a través de plataformas no es la misma que la sociabilidad en presencia, digamos, la sociedad como la conocemos hasta hace un tiempo, y que eso realmente produce problemas de vinculación y con eso de incorporación de conocimientos, de saberes, de experiencias y demás. Entonces, un poco siguiendo esa línea, creo que hay un gran debate, pero no solo de los docentes, sino de los que tienen las capacidades de generar nuevas propuestas respecto de esto, nuevas legislaciones o por lo menos reglamentaciones, mirar un poco a la propuesta de la Unión Europea. Bueno, ya sabemos que en este contexto todo lo que tenga que ver con límites a la cuestión privada o la plataformización va a ser bastante difícil, ¿no? Porque no va a haber demasiado quórum para ello, pero bueno, hay fuerzas sociales que pueden trabajar en este sentido. Nada más. Muchas gracias, Silvia. Ahí en línea con lo que comentabas sobre la evaluación y la multiplicación del trabajo que implica para los docentes, ¿no? Que tenemos que pensar nuevas formas de evaluar para que la respuesta no pueda ser generada por una inteligencia artificial y que permita comprobar de alguna forma los aprendizajes de los estudiantes. Miguel Macera dice por el chat, uno de los temas es el plagio, la copia, el tiempo que lleva cuando las clases son muy numerosas, hacer una curaduría que nos pone un tiempo largo en la cuestión ética. Me pregunto en voz alta sobre esta dimensión de la época, la asimetría entre educandos en cantidad y educadores. Creo que esa asimetría es estructural del sistema, ¿no? Digamos, siempre hubo un docente y muchos estudiantes en un aula. Creo que acá el desafío es justamente las posibilidades que da la inteligencia artificial y el desafío que propone a los docentes y a las docentes acerca de cómo enseñamos primero y después cómo evaluamos lo que enseñamos para que no pueda ser resuelto por una inteligencia artificial o para que no nos lleve tanto tiempo estar verificando si una respuesta de un estudiante está hecha por inteligencia artificial, ¿no? Creo que acá también volviendo a lo que planteaba Silvia y lo que planteaban acerca de la sociabilidad, se pone en juego, bueno, cómo comprobar que es un humano, ¿no? En esto de no soy un robot, eso que nos hacen comprobar los datos. ¿Cómo comprobamos que es un humano quien está respondiendo? Bueno, quizás hay algo de lo que tenemos que evaluar que tiene que incluir ese aspecto de la humanidad. Le paso la palabra a Julieta y después leo un par de cuestiones más que pusieron en el chat. No, pensaba justo en esto esto que estabas diciendo, ¿no? Como que hay de humano, porque finalmente creo que el gran desafío y al mismo tiempo la potencia de las instituciones educativas es que siguen lidiando con lo humano, digamos, ¿no? O sea, siguen encontrándonos de distintas maneras. Digo, yo, a ver, tengo una idea que es, bueno, hay algo de esta hibridación, de esta relación humano-no humano, digamos, pero que tiene que ver con las máquinas, pero que también tiene que ver con esto que decía Sandra, ¿no? Con con otros lenguajes, con otras especies, con otros, digo, hay algo de eso que bueno, que por ahí más desde el campo de la filosofía, hay muchos autores y muchas autoras que vienen planteando, ¿no? En relación a poder considerar eso también como parte de lo que nos afecta y afectamos, y de los debates respecto del ambiente, bueno, muchísimas cuestiones, pero yo creo que hay algo entonces de eso que es, bueno, estamos en un mundo que creo que ya,
digo, no va a haber una vuelta atrás, ¿no? En el sentido de volver a un tipo de vida, de socialidad, de vida comunitaria sin máquinas, ¿no? Como, entonces, en ese punto, digo, creo que el primer desafío que por lo menos a mí se me presenta es, bueno, cómo pensar un mundo, una vida en común entre máquinas, digamos, o con las máquinas, ¿no? En sentido, digo, porque muchas cosas, digo, porque muchas de estas cosas que decíamos, ¿no? De la plataformización, de la digitalización y de los sesgos o de las formas en que esas plataformas modulan nuestra experiencia vital, tiene que ver con, bueno, un tipo de relación no necesariamente amable con el otro, con lo común. Digo, hay todo lo que, bueno, que vienen trabajando también acá en Lectura Mundi, ¿no? Digo, todo lo que viene a traer, los discursos de odio, digo, una serie de cosas que están apareciendo como síntoma también, como, me parece como síntoma de época, creo que en parte tiene que ver con esa relación que estamos teniendo con otros mediatizada, ¿no? Entonces, en principio lo que diría es que hay algo de lo que nos pasa y nos va a pasar que va a ser digamos, en ese medio, ¿no? O sea, en esa relación compleja, un poco todavía desconocida, creo yo, digo, porque no vamos a pensar que, digo, que hay algo de la técnica que es algo. Y al mismo tiempo también hay algo loco, porque es que uno piensa la técnica como algo que está por fuera de lo humano y es, digo, que se conjuga saberes, ¿no? Producidos, por humanos, ¿no? O sea, conocimiento de la humanidad puesto ahí. eh, pero a mí por lo menos me interesa pensar eso, como, bueno, ¿cuáles son esos efectos? ¿Cuáles son esas relaciones que son novedosas, pero que nos van a implicar en como en ese entre y en esa relación humano-no humano, digo, en principio? Y después pensaba algo que, en esto que decías, Sandra, que también decía Silvia, de bueno, hay algo de las instituciones educativas que creo que sigue apareciendo y que incluso sigue apareciendo también como valor para los estudiantes. En una encuesta que hicimos hace 2 años, que en realidad repetimos una encuesta que ya habíamos hecho 10 años atrás, también en escuelas del Partido de San Martín con estudiantes de nivel secundario, siguen valorando hoy la explicación y el proceso de transmisión que ocurre en las instituciones, digamos. Y eso es un dato también. No quiero decir con esto que no usen inteligencia artificial para hacer trabajos, pero hay algo de ese momento, digamos, en el que un docente se... De hecho, muchas veces las explicaciones o las causas por las que se mueven de escuela o cambian de escuela o buscan otra escuela tiene que ver con encontrar docentes, encontrar clases, encontrar que haya algo de lo que uno conoce como lo propiamente educativo ocurra, ¿no? Entonces, eso también me parece que es un dato. Eh, y después pensaba, yo creo que el gran desafío, digo, bueno, todo esto que decía, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial, digo, la automatización de los procesos, porque hay algo, pensaba, el otro día hablando con otra profe que me decía que había hecho les había dado una evaluación, una consigna, estaban en formación ética y ciudadana. Y les había dado una consigna que, muy sencilla, porque tenía que tomar una prueba así, que era definir la Constitución. Bueno, acá Sandra me podrá decir, yo digo, pero voy a decir lo que me acuerdo, pero entonces lo que dice que se encuentra con una de las primeras respuestas, que cuando le entregan el escrito, que hablaba de la constitución de una célula, ¿no? O sea, daba toda una definición en relación a cómo se constituía una célula y la constitución de la célula y el núcleo, una serie de cosas que eran completamente desopilantes para ética y ciudadanía, ¿no? Entonces lo que ella decía es, eh, ahí tenés dos problemas, la pregunta y la respuesta, ¿no? Y que no hayan tenido, y encima era de a dos el trabajo, ella por supuesto, les reprueba el trabajo y les pone como, la inteligencia artificial no podía participar de la evaluación, pero más allá de eso, a mí lo que me resultó más interesante es que lo que no hubo ahí fue capacidad, o sea, fue un juicio, digo, una capacidad de pensamiento crítico de poder, no preguntarle a la inteligencia artificial, sino no poder discernir que la respuesta que estaba dando la inteligencia artificial no tenía nada que ver con el marco en el que estaba ocurriendo eso, digamos. Entonces yo creo que un gran desafío tiene que ver con eso, digamos, ¿cuál es la capacidad crítica, el pensamiento crítico, el ejercicio de una reflexión, de un juicio que permita que los sujetos podamos esto, ¿no? Encontrar como criterios, encontrar
formas de pensamiento, ¿no? Porque finalmente creo que hay algo que todavía sigue siendo muy importante, digo, y en la escuela, en las instituciones educativas más aún, que es la posibilidad de que algo del pensamiento esté presente, digamos, ¿no? Así que yo creo que ese es el gran desafío, digamos. Gracias. Sí, me quedo pensando, bueno, me quedo pensando un montón de cosas, pero pensaba en esta tríada entre las dos personas respondiendo la pregunta acerca de qué es la Constitución. Pareciera que el chat GPT o la inteligencia artificial es un otro, es un tercero, ¿no? Es una otredad más. Y me parece que hay algo, digamos, que el sistema educativo va a tener que explicitar que la inteligencia artificial no es un otro, es una herramienta, como es una herramienta un destornillador o una computadora o WhatsApp. El chat GPT no es un otro al que le estamos hablando, aunque parezca, ¿no? Aunque nos responda diciéndonos, porque uno le puede pedir que te diga elogios, o sea, llega a niveles muy inesperados donde la diferencia entre lo humano y lo no humano, igual más allá de meternos en ese debate que acá en Lectura Mundi sé que lo desarrollan mucho, eh, digamos, puede llevar a grandes confusiones, ¿no? Me parece que ahí no es que digamos, más allá de la respuesta irónica de la docente, no es que tres respondieron el examen, es que dos personas que tenían que responder la pregunta no pudieron usar bien la herramienta que eligieron para poder responder a la pregunta. Y me parece que hay algo de eso que en nuestra cultura actual se está confundiendo un poco, ¿no? Como si la inteligencia artificial fuera un otro. No sé si la inteligencia artificial es un otro. La inteligencia artificial es una herramienta y quizás, digo, suma a estos desafíos del futuro. Me parece que uno es enseñar a cómo usarla, porque la herramienta no la vamos a hacer desaparecer ni prohibir, la podremos regular, y ahí estaba lo que decía Silvia y algo de lo que planteaba también Sandra desde la perspectiva del derecho, pero la herramienta va a seguir estando ahí. Entonces, una vez más aparece esta pregunta acerca de cómo enseñamos a usar esta herramienta para que sea algo que nos pueda servir. Me quedo pensando también en cómo lo importante es el contexto, lo situado, la contextualización de lo que estamos preguntando y lo que estamos respondiendo, ¿no? Hubiera sido diferente si esos dos estudiantes ponían, estamos resolviendo una prueba de formación ética y ciudadana en el partido de San Martín. Bueno, posiblemente la respuesta de la inteligencia artificial hubiera sido mucho más precisa. Y creo que hay algo de esto para poder generar pensamiento crítico, ¿no? Que es algo que todo el tiempo estamos diciendo que queremos pensamiento crítico en las escuelas, que lo necesitamos, incluso también en la universidad. Bueno, va a haber que poder pensar críticamente acerca de la inteligencia artificial y con la inteligencia artificial. Si les parece, leo algunos comentarios que me quedaron acá en el chat. Claudia Bermúdez pone, me impactó el concepto de alto riesgo de la aplicación de la IA en la educación. Muy interesantes las tres exposiciones. Me dejó pensando mucho la relación entre la IA y su aspecto legal. Muchas gracias. Bueno, se retiró. Y después, Miguel, en relación a lo que hablábamos antes de la evaluación y cómo comprobar, digamos, lo humano de la respuesta, pone, sí, pero mi profe de mecanografía te veía si sacabas la vista del frente. Los chinos te ponen la IA y el reconocimiento de los movimientos faciales y no me gustaría ir por ahí. Bueno, quizás acá, volviendo a lo que decía Julieta, también se trata de pensar en cuáles son las preguntas que formulamos, no solamente en cómo están respondidas, sino qué estamos preguntando. ¿Es relevante preguntar qué es una constitución o qué es la constitución? ¿O queremos que los pibes vayan y agarren la constitución efectivamente y puedan buscar allí información o vinculada a sus derechos o a cómo está organizado el sistema de nuestro país, etcétera, ¿no? Graciela pone, el futuro ya está aquí. ¿Cómo intervenir en la formación de quienes ya tienen naturalizado en sus prácticas sociales la mediación de la IA? Sus presentaciones han sido muy ricas y claras, me ofrecen pistas para poder pensar al respecto, las regulaciones al respecto y pensar con otros, me parece que son algunas posibles para que lo humano sea lo que realmente medie en las aulas. Después Gustavo dice, dentro del ámbito de la educación universitaria, ¿es responsabilidad del docente identificar las producciones de la IA? ¿No es una dimensión ética que tendría que salir del juicio de los estudiantes? Uno como estudiante no busca el perfeccionamiento, la autonomía. Mariana pone muy interesante, me quedo pensando en el rol docente y las necesidades de formación que surgen de estos nuevos contextos de enseñanza y frente a estas nuevas subjetividades. Y Miguel dice, con esto Laura como antes fue gabinete de informática, pareciera emerger la necesidad de varias horas de IA en secundaria, etcétera. Bueno, eso también para pensar qué modificaciones también implican estas nuevas tecnologías en la currícula, no solamente
en cómo enseñamos, sino en qué estamos enseñando posiblemente. No sé si alguien más tiene algún comentario, si quieren alguna de las expositoras decir alguna otra cosa y también del público si quieren formular alguna otra pregunta, son los últimos minutitos. Sí, yo quería tres cositas cortas. Una con relación a los mensajes. Con respecto a esta mayor carga profesional de los docentes, controlando lo que pueden ser las preguntas y las respuestas y ver si hubo copiado o pegado o no. Sí, es un fenómeno generalizado, es una de las grandes preocupaciones, junto con el tema ambiental, de sesgos también, que no nombramos, pero sí nombraron mis colegas en sus presentaciones. Segundo, que la semana pasada le escuché decir al mayor referente de inteligencia artificial y derecho que no existen programas vigentes que puedan detectar adecuadamente los trabajos realizados con inteligencia artificial. Encontramos, etcétera, nos ponemos nuestros propios trabajos y seguramente vamos a encontrar 99% de uso de inteligencia artificial. Eh, y quería hacer un comentario más, que ahora me olvidé, pero enseguida se los voy a hacer cuando me acuerdo. Bien, le pasamos la palabra a quien más quiera hacer un comentario. Hago un comentario. Me parece muy interesante aquellos dos que hablaban de la formación docente y de la ética. Eh, la formación docente es todo un tema realmente. Como dijo Sandra, no hay software completamente fidedigno que te permita detectar porque no se sabe ahora si lo que creaste viene de un programador o de otra inteligencia artificial, porque todo el tiempo, por eso todo el tiempo se va reciclando, por lo tanto el origen se desconoce en un momento dado, ¿no? Entonces es casi imposible detectarlo con autoridad. De todas maneras, los y las docentes tienen ciertas experiencias como para darse cuenta cuando leen algo que efectivamente está sacado de otro lado, así como en otras épocas se copiaba y pegaba, no sé, siempre hubieron trucos, ¿no? Entonces el tema de la ética es relativo y a mí me parece que a ver, cuando tuvimos que en la ERE afrontar la situación, no tuvimos ni la capacitación ni la cantidad de gente suficiente para seguir lo que es la educación a distancia, ¿no? Donde hay tutores, donde hay otros modelos. Entonces el docente acá tenía que resolver todo, ¿no? El tutoreo, la clase, la corrección, etcétera, etcétera. Entonces digo, una de las cuestiones, y volviendo un poco al anterior, es que si vamos a terminar utilizando las tecnologías de manera intensiva, vamos a necesitar quien nos acompañe en todas estas tareas. Porque tampoco podemos pedir a la formación docente que se convierta en un experto en tecnologías. Digo, hay que aprender los contenidos que tenemos que enseñar y por supuesto los recursos de inteligencia artificial pueden ser interesantes también para armar tus clases, todo depende de cómo los uses. No es completamente negativo, sino cómo se lo use, pero creo que se necesita no solo preparación, sino mayor asistencia a los docentes, sino todo el mundo entra en esa cosa de horas y horas de correcciones, de preocupaciones, de cómo resolver, ¿no? Y bueno, por supuesto van a tener, por lo menos en el caso del profesorado, los institutos de formación docente que ya de hecho tienen muchas dificultades porque muchos de sus estudiantes tampoco tienen los dispositivos, la conectividad suficiente. Digo, volvemos al tema de la inclusión y la brecha, ¿no? Los institutos de formación docente hay muchos problemas de los y las estudiantes. Y en tanto en las universidades tenemos los problemas de que no tenemos tampoco una formación docente tan clara. Cada uno, por lo menos en la UBA, aprende como puede, ¿no? En este proceso. O sea que creo que hay que modificar también las currículas que lo mencionaste y repensar cómo enfrentamos todos estos desafíos con más apoyos, más recursos, más debate, bueno, un poquito lo que decíamos antes. Pero bueno, respecto de la ética, es verdad, es así, pero lamentablemente no ocurre. Por eso quiero diferenciar a nuestros estudiantes que están recibiéndose, que ya están en el último año, que tienen otra forma de comprometerse con los contenidos, ¿no? Bueno, nada más. Perdón, me acordé, es un minuto, una experiencia. Lo que nos comentaron la semana pasada es que en España están tomando tesis doctorales defensas de 5 horas porque hay capacidad para redactarlas íntegramente con inteligencia artificial, digamos, de una manera bastante indistinguible.
Y bueno, estas son las prácticas que, por ejemplo, se están instalando. O sea, la oralidad aparece como un camino, forzado sin duda, pero para poder cumplir con ciertos estándares en función de esta irrupción de estas tecnologías, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si les parece, hasta acá llegamos, quedan abiertas un montón de preguntas y un montón de cuestiones para seguir pensando y para seguir poniendo en práctica, ¿no? Porque hay un aspecto de esto propone como cierto laboratorio práctico de, bueno, qué enseñamos, cómo nos vinculamos adentro de las aulas y de estas aulas híbridas, porque esto, digamos, bueno, no es una clase, pero acá estamos, ¿no? También nosotras en este encuentro. Entonces, bueno, agradecer mucho la presencia de todas y todos. Fue muy interesante escuchar a las tres expositoras y compartir las preguntas y ojalá que este sea el primero de futuros encuentros para seguir pensando estos temas que a todos nos movilizan un montón y que dan para pensar y seguir compartiendo mucho más. Así que muy agradecida, le paso la palabra a Hernán para hacer un cierre y un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Aprendí mucho escuchándolas, aunque no era una clase. Me parece que es un tema sobre el que tenemos que seguir discutiendo, digamos, algo que recupero de las tres intervenciones y también que aparecía en lo que decía Laura, es un llamado a la interdisciplinariedad, es decir, cómo se encaran estos problemas, no se pueden encarar solamente desde una sola disciplina, pero tampoco desde un solo espacio. Creo que también hay que pensar en la relación entre instituciones educativas, familias, resto de la sociedad, es decir, cómo se enmarca también una subjetividad que está participando del aula, pero también de un montón de otras instancias que no son solamente, digamos, de carne y hueso, sino en muchos casos muy largas horas también adentro de la virtualidad. Entonces, eso, una interdisciplinaridad en lo educativo académico, pero también un marco mayor en general. Y también me parece que apareció, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho desde el centro, pensar este borramiento de las divisiones más clásicas, por ejemplo, entre público y privado. ¿No? Acá estamos hablando de iniciativas privadas en general que terminan irrumpiendo en espacios públicos con desarrollos con temporalidades muy anteriores a su irrupción en la sociedad, entonces con una gran ventaja por parte de actores privados y bueno, pensar eso, cómo se regula, cómo se convive con eso y hasta qué punto, cómo se convive, digamos, qué de eso va a entrar y qué no va a entrar y cómo. No son fáciles esos bordes, digo, me parece que esos bordes también están muy borroneados entre público y privado, entre familia, individuo y sociedad, entre aula virtual y aula presencial. Eh, y también esa pregunta que apareció varias veces por lo humano, no solo una redefinición a partir de ciertas tecnologías y ciertas formas de hacer circular la información, sino también por la centralidad de lo humano. Es decir, en muchos casos, evidentemente, por uno de los ejemplos que apareció, se confía más en lo que puede contestar una interfaz de inteligencia artificial que en lo que puede contestar una enciclopedia escrita por personas o una persona directamente. Entonces ahí también pensar el término, no sé, confianza o dónde se deposita la confianza o la transferencia en términos de quién o cómo se aprende o cómo se quiere aprender y educarse en la actualidad. Bueno, con esto digamos, cerramos este ciclo 2024, un año con grandes dificultades, justamente, como también se decía, hacia los espacios de educación, pero también que nos redobla, digamos, la voluntad y el esfuerzo para continuar pensando y llevando a cabo estos actos de educación y transmisión y discusión y diálogo. Así que les agradezco muy especialmente por estar acá compartiendo este último encuentro del 2024 y los invito a continuar, digamos, participando en las actividades del Centro de Ciencia y Pensamiento el año que viene, digamos, a partir de febrero ya nos reencontraremos. Así que muchísimas gracias, que terminen bien el año y nos vemos pronto.